Fenómenos. Bienvenidos. ¿Qué tal todos? Hoy sí hemos vuelto con nuestro directo del miércoles en su horario normal. Bien, pues estoy intentando... ¿Qué tal todos? Estaba intentando traer las fotos de los papers, los dibujos y todo que tenía organizado para el directo. Para el iPhone, todavía el iPhone no se niega a recibirlos. Pues bien, no pasa nada. Les describo todo lo que tengo que describir. No será porque no tenemos imágenes que no vamos a tener directo, ¿verdad? ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy chulo, muy interesante, que es en lo que se refiere a dolores orofaciales que pueden tener una modulación o un origen, una raíz irritativa en una zona vagal. Que suena raro, ¿no? Ruby me preguntó, ¿qué? ¿Cómo vas a explicar esto? Pues yo no voy a explicar esto, yo voy a contarles qué es lo que hay. Yo no tengo que explicar nada, ya está explicado. En la literatura científica ya está explicado, no me hace falta explicar nada. Lo que tengo que hacer es enseñarles que sí, que hay una relación trigémino-vagal interesante donde el vago va a producir dolores en la zona orofacial. Bien, pues muy bien. ¿Qué tal todos? ¡Águilas! Perfecto, cazadores de cebras. Bueno, a ver si vino no han venido las imágenes, pues seguimos en esto. Bueno, esto deriva de un estudio de 2020, que hay otros anteriores, pero deriva de un estudio de 2020 de Daniel Myers, ¿ok? Y en este estudio de Daniel Myers, que lo voy a subir a Telegram, para quien quiera leerlo, en este estudio de abril de 2020, Daniel Myers relata y hace una pequeña historia de todo lo que sería el desarrollo de esta línea de investigación que dice respecto al vago como productor, como fuente, como origen no nociceptiva que podría estar generando adaptaciones, maladaptaciones, dolor referido en otros sitios, en otros locales. ¿Ok? Entonces, ya hemos dicho en distintos momentos, ya hemos hablado de esto en distintos momentos, ¿verdad? El vago es más que parasimpático. Hay gente que cuando habla del sistema nervioso autónomo habla de vago y simpático y ahí está perfecto, pero el vago es más que esto. Además de parasimpático, el vago tiene otras funciones y una de estas funciones sería una función somática, una función de llevar información nociceptiva a los centros superiores. Y como hablamos en el curso ya distintas veces, hay mucho debate, hay mucha pelea respecto al vago en lo que se refiere al vago en cuanto productor de estímulos o transmisor receptor de estímulos nociceptivos. Esto porque los estudios no son concluyentes, porque la vía espinotalámica no tiene nada que ver con la vía vagal, que es lo que llevaría la información nociceptiva. Entonces hay mucha pelea respecto a esto, una cierta duda de qué de verdad debemos considerar, qué de verdad no deberíamos considerar. Y lo que os comento en general es que el vago, por debajo de la línea diafragmática, el vago subdiafragmático, este sí es un vago que no transmite nocicepción, y el vago supradiafragmático hay debate.
hay pelea, hay debate, puede haber algo ahí de argumentación que pueda de verdad tener algo de razón. Muy bien. El vago ya lo sabemos, ¿no? Sale a través del foramen yugular derecho, del foramen yugular izquierdo, como vago derecho-izquierdo, llega en la entrada torácica, pasa entre la yugular y la carótida, en la vaina carotidia, baja en la entrada torácica, llega al corazón. El vago derecho va al nodo sinusal o nodo sinoatrial y el vago izquierdo va al nodo atrioventricular. En cuanto uno controla la frecuencia, el otro va a controlar más la fuerza de contracción cardíaca. Luego se divide, va a los pulmones, va a hacer toda la inervación de los pulmones, va a hacer la inervación del canal de la aorta, empieza a bajar a través del esófago, ahí ya como una treliza, como una red conectada, y luego ahí empieza el vago anterior, vago posterior, y llega ahí debajo del diafragma, ya se distribuye por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar a 2/3 del colon transverso. Muy bien. Esa es la anatomía vagal tal cual. Y entonces algunos autores proponían esto, que el vago por encima de la línea del diafragma, el vago supradiafragmático, puede ser que transmita información nociceptiva, el vago subdiafragmático seguramente no. Donde sí que el vago o sí transmite información nociceptiva, porque ahí es somático, tiene un campo receptor somático, es ahí en la oreja, en el oído externo, y luego en la parte posterior de la piel de la oreja, y luego en la fosa posterior del cráneo, subtentorial, por debajo de la tienda del cerebelo, que esta inervación de la fosa posterior del cráneo, de las meninges de la fosa posterior del cráneo, por debajo de la tienda del cerebelo, sí, ahí tenemos una inervación vagal somática. ¿Okay? Esta inervación vagal somática que está ahí va a enviar las informaciones al núcleo espinal del trigémino. En cambio, las otras ramas vagales que vienen por aquí, estas otras ramas vagales van a enviar la información a otro núcleo vagal que se llama núcleo del tracto solitario, que sería el núcleo vagal visceral. Ok. Entonces, esto sería un poquito un repaso de la anatomía del vago y qué es lo que se considera hoy en la ciencia. ¿Okay? Pero se ha identificado fenómenos, algunos autores vienen año a año investigando un poquito más todo esto, y se ha identificado, por ejemplo, que el vago tiene actividad nociceptiva en la epiglotis, tiene actividad nociceptiva en la laringe, en la faringe, en los pulmones, en el corazón y en el esófago. El vago ahí parece que tiene algo de actividad nociceptiva, aunque sea un vago de características viscerales, ahí parece que hay algo de actividad nociceptiva. ¿Okay? Y se imaginaba que la zona que más solía molestar como un dolor referido de origen vagal de esta zona superior, como os comenté, supradiafragmático, las zonas donde se más refiere por característica esta irritación vagal sería la mandíbula y el oído. Sería la mandíbula y el oído. Y esto ahí ya nos pone un poco, pues, la mandíbula y el oído, sí. Entonces parece que algo ahí de mandíbula y del oído, parece que algo ahí puede estar señalando una irritación en algún campo vagal que esté aquí, en cuello, tórax superior. Okay. Entonces se empieza a estudiar esto, se consideraba un evento muy raro, pero sí que se empieza a identificar, por ejemplo, que algunos eventos cardiovasculares, como ya sabemos, algunos eventos cardiovasculares como isquemia o como anginas, suelen generar dolor
dolor en la mandíbula o incluso un dolor de diente o en la zona posterior del cuello, sin tener ninguna otra causa asociada. Es decir, hay problemas cardíacos, problemas isquémicos cardíacos, sea un infarto, sea una angina, una situación de angina, que van a generar dolores en la mandíbula, en el diente, en la zona posterior de la cabeza, sin dolor torácico, sin otros signos de patología cardiovascular, como esta zona siendo fuente primaria de captación de informaciones irritativas del propio sistema cardiovascular. Esto se consideró hasta hace 5 años, 10 años, vamos a ver si ahora puedo enviar las imágenes al móvil para enseñarles, pero si no puedo, también no pasa nada. Se consideró hasta poco como algo raro, pero la verdad es que empiezan a haber estudios epidemiológicos largos, estudios de largo plazo y estudios grandes, con una gran cantidad de pacientes, donde se investiga dolor de diente, dolor de característica dental, en pacientes que habían sufrido eventos cardiovasculares. Y lo más increíble de todo, no va a venir, lo más increíble de todo es que al investigar en estos estudios longitudinales, es que se llaman estudios de cohorte longitudinal, en estos estudios longitudinales lo que se identificó fenómenos es que entre los pacientes que han tenido eventos agudos relacionados al corazón, eventos agudos relacionados al miocardio, entre 18 y 32% de los pacientes habían referido dolores orofaciales. Apunta esto, entre 18 y 32% de los pacientes que tuvieran problemas isquémicos cardiovasculares, entre 18 y 32%, dependiendo del autor, de los pacientes que han tenido eventos cardiovasculares han referido dolor orofacial antes del evento en sí mismo. Entonces, fijaros que es un número interesante, 32%. Es decir, 3 en cada 10 pacientes, 3 en cada 10 pacientes que tuvieran alteraciones isquémicas relacionadas al miocardio han referido problemas de dolor orofacial, sin otras causas que pudieran indicar que este dolor orofacial tenía como causa una alteración cardíaca. Interesante, ¿no? Interesante, porque me duele aquí, pero la referencia viene de abajo. Ok. Y ahí viene, claro, para los más estudiosos, para nuestros alumnos, vendrá la pregunta, pero Luis, ok, que entre 18 y 32% haya referido dolor orofacial y de verdad lo que tenía era una situación de isquemia en el sistema cardiovascular, no me puedes garantizar que esto venga por una vía vagal, porque esto podría fácilmente venir por una vía esplácnica. Podría esta información acceder a la médula y de la médula espinal sube y ahí de la sensibilización del trigémino viene por una irritación que sube por el tracto espinotalámico, que estaría mucho mejor puesto. ¿Ok? Y entonces, esto ya hace tiempo, mucho tiempo, en 1957, fijaros qué interesante.
en un estudio multicéntrico, pacientes que tenían anginas han sido tratados con un bloqueo simpático, una simpatectomía torácica. Simpatectomía torácica, es decir, vamos a eliminar la influencia de toda la inervación simpática en el corazón. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que cuando se hizo el experimento de hacer esta simpatectomía en los ganglios torácicos superiores, en lo que corresponde al nervio esplácnico cardiopulmonar entre T1 y T4, lo que pasó de curioso fue que estos pacientes que han recibido la simpatectomía dejaron de percibir síntomas relacionados al pecho, dejan de referir síntomas respecto al hombro, a la columna, a la zona interescapular y todo esto. Pero lo que permanece, lo que sigue son las molestias que tienen como causa la angina, que están localizadas en el cuello y en la zona orofacial. Fijaros qué interesante, una simpatectomía y se deja de percibir todos los estímulos aquí, pero los estímulos en cuello y en los estímulos orofaciales no se deja de percibir. Sigue el dolor, la molestia en cuello y zona orofacial. Y en este momento el autor no relacionó esto al vago. Quien hizo la relación de todo esto con el vago fueron los autores posteriores a este, ¿no? Este autor en sí mismo no ha relacionado al vago, pero los autores siguientes sí. ¿Por qué? Porque el vago no llevará la información ahí al cuerno posterior de la médula, pero el vago va a traer y el vago va a hacer la inervación de toda esta zona. Así que se sospecha a partir de ahí que quien puede estar de verdad llevando parte de esta información a los centros superiores sería el propio vago, ¿verdad? Y ya no tanto los nervios esplácnicos. Sería una información que no va al cuerno posterior de la médula, es una información que subiría a través del vago al núcleo del tracto solitario, y del núcleo del tracto solitario habría alguna conexión con el núcleo caudal del trigémino. De alguna manera se activa el núcleo caudal del trigémino. Y esto es tan fuerte, pero tan fuerte, fenómenos, que el tema de dolor orofacial ya es reconocido por la Asociación Americana, Asociación Estadounidense de Corazón, Asociación Cardíaca Estadounidense. Esto es tan importante que la Asociación Cardíaca Estadounidense ya reconoce como principal síntoma de origen no cardíaco, no torácico, el dolor orofacial. El principal síntoma que puede indicar un posible compromiso cardiovascular. Esto ya es reconocido por la Asociación Americana de Cardiólogos. ¿Okay? Y luego algunos estudios en animales han identificado que al estimular ramas aferentes vagales se activan zonas especiales, más o menos a la altura de C1, C2, en el cuello, en la médula espinal, de verdad, se activan zonas especiales en la zona de C1, C2, cuando estimulamos al vago aferente, y estas zonas especiales de C1, C2 serían zonas que corresponderían justo a una zona de actividad trigeminal, al núcleo caudal del trigémino. Y ahí empezamos a tener una conexión directa de las aferencias torácicas con molestias, con irritación de condiciones orofaciales,
con condiciones trigeminales. Y entonces lo que se hace es empezar, vamos a hacer una búsqueda, vamos a ver qué es lo que está disponible en la literatura y qué encontramos que pueda referir justo esto. Y esta búsqueda refiere que el dolor orofacial, este dolor orofacial que viene por una vía aferente vagal, pero se refleja en una zona trigeminal, que estas molestias que siguen esta ruta pueden tener que ver, apúntalo si no lo tienes, apúntalo, pueden tener que ver con los pulmones. Con los pulmones hay estudios donde se encuentran pacientes que después se descubre que el paciente tenía un cáncer de pulmón no metastático, que el dolor referido era un dolor orofacial. Y se sospecha que la vía que estaba llevando la información era una vía vagal. Más que esto, la zona del mediastino, la zona de la aorta, ya la conocemos, del esófago, de la tiroides, de la glándula tiroides y de la laringe. ¿Ok? Y ahí, respondiendo a la pregunta de María, no tenemos, María, ningún estudio publicado que refiera dolor orofacial teniendo como raíz una irritación abdominal por debajo, subdiafragmática. ¿Ok? Subdiafragmática. Pero esto es diferente, María, fíjate que estamos diciendo. Esto es diferente de decir que el sistema gastrointestinal no influye. Esto es diferente de decir que el sistema gastrointestinal no influye en el dolor orofacial. ¿Por qué es diferente? Porque todo esto que estamos diciendo son causas directas. Causas directas. Es decir, hay una alteración cardiovascular, una isquemia cardiovascular, el músculo cardíaco, el miocardio, empieza a liberar marcadores proalgogénicos y luego esta información sube a través de una vía vagal y baja como un dolor de una zona trigeminal. Esto es una vía directa. Pum. Esto no significa decir, por ejemplo, que cambios de la microbiota van a generar alteraciones importantes en el dolor orofacial, pero ahí esto va a pasar por una vía indirecta, no por una vía directa tal cual, una vía refleja directa donde la información sube por una vía y luego baja por la otra. ¿Okay? Entonces sí que altera, sí que hay una asociación positiva de alteraciones gastrointestinales y dolor orofacial, alteraciones gastrointestinales y disfunciones del ATM, por ejemplo, el bruxismo también, igual, pero no es una ruta tan clara, tan directa, tan evidente como esta que están proponiendo los autores. ¿Okay? Se propone también, se ha encontrado también estudios en la literatura que refieren que el pericardio podría estar generando también alteraciones o informaciones nociceptivas, que esta información subiría por una vía vagal y ahí a través de esta vía vagal se generaría un dolor orofacial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? El vago posee ramas laríngeas. El vago posee ramas faríngeas. El vago posee ramas que van al sistema cardíaco. El vago posee ramas que van al sistema pulmonar. El vago posee ramas esofágicas. Estas ramas que están relacionadas a la parte superior del vago, son las ramas que probablemente tienen una implicación directa en este dolor orofacial. Recordaros, entre 18 y 32% de los pacientes con alteración cardiovascular del tipo isquémica pueden o suelen presentar antes un problema orofacial, antes de sufrir un problema cardiovascular tal cual. ¿Ok?
recordaros esto. ¿Y esto por qué es importante para nosotros, Luis? ¿Por qué fenómenos? Fijaros, para los dentistas esto es clave, porque tiene que ver con dolor de diente, tiene que ver con dolor de ATM, tiene que ver con dolor orofacial. Está clarísimo que para los dentistas esto es clave. Pero para nosotros, que somos fisios, osteópatas, quiroprácticos, que trabajamos más con terapia manual, con todo el tratamiento de esta zona, el cuello en esta situación, en la zona torácica, se convierte en una herramienta, en un recurso terapéutico determinante de respuesta. ¿Por qué determinante de respuesta? Porque justo las ramas vagales que están implicadas en esta situación, las ramas vagales que están implicadas en la modulación de la actividad trigeminal, están justo ahí. ¿Te das cuenta? Las ramas vagales que están implicadas directamente con esta modulación de esta actividad trigeminal están justo ahí. Tiroides, mediastino, pulmones, laringe, faringe, esófago. Entonces, cuando uno imagina, mi paciente tiene dolor de cabeza, mi paciente tiene bruxismo, mi paciente tiene dolor orofacial, sea donde sea, mi paciente tiene, no sé, tiene neuralgia del trigémino, cualquier cosa en este sentido, ¿no? Cualquier cosa que esté relacionada al sistema trigeminal. Esto ya te ofrece una indicación directa de que puede ser que algún campo receptor vagal que está implicado en tórax superior y cuello esté produciendo esta información somática aberrante. ¿Entiendes? Entonces, como si fuera un punto gatillo. Y ahí puede ser importante el tema de verificar qué tal está el patrón respiratorio. Puede ser interesante verificar qué tal está el nivel de actividad de los músculos accesorios, qué tal está el rango de movimiento del cuello, qué tal está la libertad de las zonas superiores de la caja torácica o incluso la movilidad diafragmática y cuánto esto permite al corazón y al centro frénico desplazarse hacia arriba, hacia abajo y todo esto. ¿Y por qué? Porque esto me va a generar cambios en la actividad trigeminal alta, porque es lo que está puesto en la literatura. Si mi paciente tiene una historia de dolor periodontal, si mi paciente tiene una historia de que no consulta con un dentista hace mucho tiempo, ya sé que problemas cardiovasculares tienen mucho que ver con problemas periodontales. Entonces puede ser que tengas ahí una posible cebrita que necesite una mirada un poquito más específica, una mirada un poquito más detallada para poder avanzar mejor y de forma más segura en su tratamiento. María nos pregunta, dolor orofacial con variabilidad de la frecuencia cardíaca muy baja, tenemos que abrir los ojos. Probablemente sí, María, probablemente sí. Principalmente, María, dolor orofacial con características, este dolor con características de empeora al aumentar el nivel de actividad o empeora el estrés y mejora al reposo. Principalmente dolor orofacial que tenga esta característica. Empeora en actividad. Por ejemplo, salgo a correr, me duele mucho más. Me estreso en el trabajo, me duele mucho más. Empeora mucho. Y luego, bueno, si me relajo, me descanso, me siento un poquito, me tumbo un poquito, esto mejora mucho. ¿Por qué? Porque en esta condición. Porque esta es una condición que indica que cuando hay aumento de la demanda de oxígeno para el músculo, para el miocardio, cuando hay aumento de demanda para el miocardio, como hay alguna patología, alguna enfermedad arterial y no permite
una buena oxigenación de los tejidos miocárdicos, lo que pasa es que empeora la sensación, o empeora la sensibilidad, o empeora la percepción del dolor. Y cuando uno hace un poquito de reposo, se descansa un poquito, baja la estimulación cardíaca, baja la demanda cardiovascular por nutrientes, y luego cuando bajo la demanda cardiovascular por nutrientes, esto significa que el dolor aquí arriba se calma, se tranquiliza y todo. Perfecto. ¿Qué señala esto? Que cuando genera aumento de la actividad cardíaca me duele más. Esto en general es un dolor de origen cardíaco. Esto en general es un dolor de origen cardíaco. Claudia, y en caso de boca ardiente, en general no tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver ya con alteración de los nervios, de la inervación de la propia boca. ¿Okay? Ahí más localizado. La boca ardiente es más multifactorial, pero es más localizada. Y como ha dicho María antes, el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca ahí para ti será clave. ¿Por qué? Porque fijaros, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca vamos a tener ahí la frecuencia cardíaca basal del paciente. Ya tenemos más o menos los rangos de valores que nos van a señalar más tranquilidad para poder trabajar, o que nos van a señalar, mira, aquí hay un posible riesgo aquí hay un posible factor de riesgo independiente cardiovascular, cuando tenemos ahí la alteración de la SDNN con la frecuencia cardíaca. Mira, María, esta semana tuve un paciente que al caminar le aumenta el dolor en los dientes. Pues entonces, María, tienes que darle trabajo probablemente a los cardiólogos ahí de tu ciudad. María ya es la reina de los cardiólogos. Ahora será la diosa de los cardiólogos. Si pasa algo, si identificas algo ahí, María, te van a llamar para participar del tribunal de cardiólogos de la ciudad, ¿verdad? Entonces, es una característica perfecta la que tú describes, María. Es cuando la paciente camina, aumenta el dolor de los dientes. Esta es la característica perfecta que correlaciona una cosa con la otra. Entonces, como estábamos diciendo antes, cuando vayamos a mirar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en este tipo de paciente, la SDNN será súper importante. Es el mejor marcador, por ejemplo, de inflamación de bajo grado. La frecuencia cardíaca asociada a la SDNN, como ya comentamos en diferentes momentos, será un marcador cardiovascular independiente, y estamos hablando de dolor orofacial, recuérdate. Y claro, hay los demás factores de riesgo cardiovascular que pueden estar implicados, que suelen estar implicados, relacionados a edad, al sexo, a comorbilidades, sedentarismo, cuidados periodontales y todo esto. ¿Okay? Ahí, si sumamos todos estos elementos, podemos sacar de ahí un paciente de riesgo que puede estar sufriendo de una condición cardiovascular que se está refiriendo o en la mandíbula, o en los dientes, o en la zona cráneo-cervical, o incluso como un dolor de cabeza o un dolor de cuello. ¿Okay? Incluso como un dolor de cuello. Y ahí tenemos ya un diagnóstico diferencial bastante interesante. ¿Okay? Los locales más comunes, este es otro estudio que hizo el mismo Myers, pero este estudio no es de 2020, es de 2008, mismo Myers, que es del Departamento de Diagnóstico Oral. Myers hizo un otro estudio donde refirió los locales más comunes fijaros qué interesante, apunta esto porque esto es importante, porque es otra evidencia de que la vía que puede estar enviando esta información de verdad es una vía vagal. Myers hizo un repaso de todas las quejas
de dolor en esta zona orofacial relacionadas a personas que estaban participando de estudios o que estaban utilizando la estimulación eléctrica vagal, el vagus nerve stimulation, pero eléctrico, ¿no? Estimulación eléctrica vagal. Entonces se elegía un punto, en general aquí en el cuello, puede ser en la oreja también, pero en general en el cuello, y se ponía ahí la corriente y se empezaba a estimular la vía vagal a través de esta zona de cuello o de zona de oreja. Y resulta que algunos pacientes que estaban en los estudios o que estaban utilizando la estimulación eléctrica vagal empiezan a referir dolores. Entonces, mire, estamos estimulando al vago y estas personas, algunas de ellas, obvio, es una parte pequeña, empiezan a referir dolores. ¿Y dónde es la zona más frecuente de dolores referidos cuando estamos haciendo electroestimulación del vago? La primera, la garganta. La primera zona que tuvo mayor incidencia de molestias cuando se hace electroestimulación vagal, dolor de garganta. ¿Ok? La segunda zona importante, el cuello. Segunda zona importante, el cuello. Ya hemos dicho antes que se ha observado que al estimular el vago empieza a aumentar la actividad en zonas medulares que coinciden con el núcleo caudal del trigémino. Es decir, estoy estimulando al vago, pero de alguna manera esta información me está llegando a un núcleo trigeminal y esto me está generando dolor cráneo-cervical, por ejemplo, dolor occipital. Ok. Otro, la mandíbula. Ok. Entonces ahora cuando estés valorando mandíbula, cuando estés valorando maxila, cuando estés valorando el frontal, la órbita y todo eso tenemos que empezar a considerar que más allá de una implicación local del propio trigémino, esta molestia puede estar viniendo de otra irritación en el tórax superior, además de todas las consideraciones gastrointestinales que ya hablamos, pero hay una estimulación directa, ¿ok? No, nada indirecto, una relación directa. Los dientes, como hemos comentado, mandíbula, dientes, oreja, un estudio ha encontrado dolor en el oído, ¿ok? Entonces, fijaros, el paciente llega y te dice, tengo alteración de tiroides, ¿ok? Tengo dolor en el oído, otitis o cualquier cosa de este tipo. ¿No? También tengo un dolor aquí occipital o, bueno, esta zona, que, ¿sabes? Para nosotros la zona cráneo-cervical. Estoy en un tratamiento de ortodoncia, estoy haciendo ortodoncias y todo esto porque me molestaba mucho o me sigue molestando cuando hago ejercicio, deporte o algo así. Fíjate, ahí tú ya tienes pistas de que algo pueda estar relacionado también al propio vago. Y ahí si sabes hacer toda la verificación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ahí tú estás de lujo, fenómenos, ahí tú estás de lujo. Siendo fisio, siendo odontólogo, siendo nutricionista, siendo médico, lo que tú quieras, ahí tú estás de lujo. ¿Por qué estás de lujo? Porque te empiezan a cuadrar síntomas comunes de alteración vagal que puedes referir dolor orofacial y empieza a cuadrar esto con las características del paciente y empieza a mirar si esto puede tener algo que ver con los factores de riesgo que ha desarrollado a lo largo de la vida. Ya es hombre, 42 años, estresado, sedentario, cuida mal, una higiene bucal pobre y dolores torácicos o no,
pero sí que tiene bruxismo, pero sí que aprieta mucho los dientes, pero sí que tiene alteraciones, sensibilidad aumentada en toda la zona trigeminal. Entonces ya puedes empezar a sospechar de que algo del sistema vagal puede estar implicado. Y ahí si ya eres un cazador avanzado y todo esto, ya sabrás que tal vez en este grupo de pacientes, cuando tú le pidas una prueba en T2, cuando pidas una prueba en tiempo 2, tal vez lo que veas reflejado ahí en T2 sea un aumento de la actividad simpática en una respiración 6-6, cuando ya sabes que lo que deberíamos ver es un aumento de la actividad vagal. Probablemente puedas encontrar esta característica. Y tal vez puedas encontrar como característica también que al hacer toda la manipulación de la boca, al hacer todos los estímulos en la comisura labial, en el labio superior, inferior, todo esto, en la mejilla y todo esto, donde sabemos que son puntos sensibles, es posible que encuentres también cambios en la modulación cardíaca en cuanto estás mirando ahí al biofeedback. ¿Por qué? Porque esta estimulación que estamos produciendo aquí va a generar cambios importantes en todo esto que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. Luis, en los adolescentes que refieren tener dolor de ATM, siempre diagnosticados con autismo, sería bueno ver su variabilidad. Sería clave, Adri, sería clave. Yo estuve hablando ¿con quién estuve hablando? No, yo creo que fue en el final de semana, que tuvimos 2 mentorías, una para el grupo de Abril, otra para el grupo de Brasil, de Río de Janeiro, del presencial. Yo les estaba comentando que lo más difícil al principio es meter la banda. Lo más principio es poner la banda en tu rutina, lo más difícil es poner la banda en tu práctica, porque claro, tú tienes que cambiar tu rutina para poder meter la banda ahí. Y esto es lo más complicado que comprender todos los mecanismos fisiológicos o neurofisiológicos implicados en todo esto. ¿Por qué? Porque cambia tu rutina. En general buscamos evidencias o buscamos prácticas que nos aporten más conocimiento, pero que no haga falta cambiar mi rutina para que yo pueda seguir trabajando, ¿verdad? Por esto hay gente que empieza a estudiar osteopatía, por ejemplo, y está en 3er año y tú les preguntas, ¿ya estás dando consultas con más así en plan osteopático? Pues no, sigo igual, sigo haciendo lo mismo que hacía en el 1er año, pero ya está en 3er, ya está en 4. Bueno, sigo sin manipular, pero ya hace 3 años está estudiando esto. Sí, pero sigue sin manipular. ¿Por qué? Porque lo más difícil es cambiar nuestra rutina. Entonces yo les estaba comentando que me costó 1 año para poder adaptarme al tema de la banda. Pero hoy yo utilizo la banda con todos los pacientes. ¿Y por qué utilizo la banda con todos los pacientes? Porque una de las cosas que decimos, Adri, tú lo sabes, es que we don't guess, we test, ¿no? Nosotros no suponemos, nosotros probamos. Porque si yo supongo que en este paciente no hace falta medirlo, no hace falta verificar, me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo. Y ahí lo que puede estar pasando es que me puedo estar equivocando en el error de tipo 1, cuando haga todo el razonamiento clínico, cuando de verdad mi paciente necesitaría de un razonamiento del tipo 2. Y entonces yo hoy trabajo con la banda con todos los pacientes, porque ahí no me equivoco. Y ahí es un poco lo que dice Sue, deja de ser tú mismo, Joe Dispenza, y Mark también, a todo Kiss se la pongo, y Ron nos comenta, tomo variabilidad de la frecuencia cardíaca en niños y adolescentes con TEA. Da mucho dato. Claro, yo hoy pruebo con todo y mejora mucho el abordaje
con los campos receptores, como nos comenta Adri. Adri, no, perdón, Ro. Y a veces pensamos, yo sé que Sandra está por ahí, y a veces pensamos que esto es cosa de osteópata, es cosa de fisioterapeutas. No, mira, es que no he podido poner aquí las imágenes porque el iPhone no aceptó las imágenes. Pero mira, incidencia de dolor craneofacial de origen cardíaco. Esto es un estudio de la Asociación Australiana de Odontólogos que se hizo en 2012. Es decir, no es algo que está relacionado solamente a la osteopatía, a la fisioterapia. Incidencia de dolor craneofacial, 2012. 2017 hay otro estudio, frecuencia de dolor craneofacial en pacientes con enfermedad isquémica cardíaca, donde de los 296 pacientes que tenían en el estudio, 53 pacientes. De los 300 que tenían, 53 pacientes tenían algo de dolor craneofacial. Es decir, los dentistas ya lo saben, o la mayor parte de ellos ya lo sabe, que la patología periodontal, el tema microbiota oral, todo esto tiene mucho que ver con la actividad cardíaca. Lo que en general no conectamos es cómo podemos afinar nuestro tratamiento teniendo herramientas conclusivas, teniendo herramientas fiables, para que yo pueda de verdad saber si esto que está pasando aquí viene del corazón o si esto que está pasando aquí tiene que ver con el intestino o con la tráquea o con el esófago, pero que el corazón está libre, ¿no? Que el corazón está seguro y todo esto. Y ahora tenemos, el tema es que actualmente sí que lo tenemos. Tenemos todos los recursos para saber si el vago está influyendo en esto o no. Y si esta influencia vagal que estamos mirando aquí es una influencia que viene del propio sistema cardiovascular. Y cuando decimos que first things first, cuando decimos lo primero, cuando tenemos esta condición, lo primero que tenemos que descartar es justo que sea una patología cardiovascular que pueda infligir daño a mi paciente o que pueda significar un riesgo aumentado para tener un infarto. Pero Luis, mi paciente no debería tener dolor en el pecho. Puede ser que el paciente tenga un infarto, tenga una angina, pero que el dolor no se refiera en el pecho. Puede ser que no se refiera en el pecho. Ok, ¿me puedes explicar por qué podría pasar esto? Porque fijaros qué interesante. Esto yo creo que ya va un poco más a los alumnos del avanzado, pero fijaros qué interesante. Cuando hablamos de núcleo caudal del trigémino, que es lo que estábamos hablando antes, el somatotipo del núcleo caudal del trigémino no representa el tórax. No hay representación torácica en el núcleo caudal del trigémino. Hay representación de la mandíbula, hay representación de cuello, hay representación de tráquea, pero no hay representación de tórax. Entonces, una de las posibles explicaciones de por qué uno no percibe dolor aquí y va a percibir dolor aquí, va a percibir dolor aquí, va a percibir dolor aquí, una de las posibles explicaciones es porque justo esta información que subiría por una vía vagal va a generar cambios en un sitio, en un núcleo que no representa el tórax, y como no representa el tórax, no puede referir dolor en el propio tórax, ¿entiendes? Entonces refiere dolor donde tiene representaciones. Entonces esta es una de las posibles explicaciones. Entonces deberíamos añadir más cosas a nuestra valoración, además de la posición de la mandíbula, de la posición céntrica de los dientes, además de la tensión de los músculos del ATM, además de la apertura de la boca, además de la sensibilidad de las ramas 5.1, 5.2, 5.3, deberíamos añadir, hay fenómenos, características del dolor.
Características del dolor, para saber si es una causa no torácica, no cardíaca, o si no, si esto me está señalando que puede ser una causa cardíaca, una causa torácica, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Como os comenté antes, el esfuerzo, por ejemplo, es un marcador. Me esfuerzo o me estreso y este dolor aumenta. Y puede ser dolor dental, puede ser dolor orofacial, puede ser dolor suboccipital, puede ser dolor craneocervical, puede ser incluso dolor en el cuello. Ok, esto es una de las características. Al reposo mejora, perfecto. Y ahora fijaros qué interesante, porque hay personas, ahí ya estamos hablando de cebritas, ¿verdad? Pero ya, hay personas que sufren de un evento que se llama de hipertensión postprandial. Entonces, fijaros qué interesante. Hipertensión postprandial, lo que pasa es que uno come y debería comer, debería relajarse para hacer todo el proceso de digestión y todo esto. Pero en esta persona pasa al revés, ¿no? La frecuencia cardíaca sube y el corazón trabaja más y la tensión arterial sube después de comer. Entonces, fíjate qué interesante, porque hay gente que va a referir que no, este dolor empeora, o incluso el dolor del diente empeora después de comer. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, si empeora después de comer el dolor del diente, probablemente es porque tiene una infección, tiene una bacteria, una carie o cualquier cosa, ¿no? Porque siempre es después de comer. Y pues si es del ATM, por ejemplo, si es de la mandíbula, vamos a decir, claro, es porque estás ahí, empiezas a masticar y ahí le estás dando caña a los músculos de la masticación y ahí como tienes una alteración de la rotación del cóndilo, tu lado masticador trabaja más y como trabaja más después de la comida, empieza a dolerte más y te duele más porque acabas de comer. Resulta que no está mal puesto el razonamiento, ¿ok? Resulta que si esta persona tiene de verdad hipertensión postprandial, si tú cuando le verificas la variabilidad de la frecuencia cardíaca antes de la comida y después de la comida, lo que pasa es que hay una hiperactividad simpática preponderante postprandial, lo que puede estar pasando es que después de comer puede estar aumentando la actividad cardiovascular y al aumentar la actividad cardiovascular genera aumento de la demanda de oxígeno, aumento de la demanda metabólica y al generar aumento de la demanda metabólica, ¿qué pasa? Empeora el dolor aquí arriba, empeora el dolor ahí arriba o el dolor aquí, ¿entiendes? Y ahí nos estamos confundiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un tema mecánico, porque tenemos un tema de infección, de bacterias, lo que sea, pero lo que puede estar pasando de verdad es que el cambio de la regulación cardíaca puede estar generando esta condición clínica aquí arriba. ¿Y cómo vamos a filtrar esto? Pues justo determinando la conexión de los puntos, conectando puntos, ¿no? Mirando hacia atrás, como decía Steve Jobs, un cazador de cebras, que te decía que solo es posible hacer una buena historia clínica. Él no lo decía así porque la gente no iba a comprender en su momento, pero solo es posible hacer una buena historia clínica o mirar al futuro o identificar qué es lo que está pasando, los patrones, cuando miramos hacia atrás y conectamos los puntos de todo lo que está pasando en nuestro paciente. Al fin y al cabo, todo lo que estamos haciendo como clínicos puede ser nada más que un ejercicio de conectar puntos para saber qué es lo que está pasando. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿el vago puede generar dolor orofacial? ¿El vago puede generar dolor craneofacial? Aunque no tengas inervación vagal en el cráneo, ¿cuál es la respuesta, fenómenos? Aunque no tengas inervación vagal en el cráneo y ni en la boca, aquí, ahí la parte posterior de la lengua, así y tal, el palato gloso también, pero aunque no tenga inervación sensorial ahí, el vago puede generar dolor en zonas craneofaciales o orofaciales, ¿sí o no? ¿Qué les contestamos? Sí puede. ¿Es probable? No. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. ¿Es posible? Sí. Y esto en general está asociado a condiciones de aumento de trabajo cardíaco. Condiciones
de isquemia cardiovascular. ¿Ok? Percibida en el pecho o no, percibida en el tórax o no, percibida por el paciente o no. Es posible. ¿Ok? ¿Es probable? No. ¿Es posible? Sí. ¿Y el vago puede estar vinculado a alteraciones de tiroides? Sí. ¿Y el vago puede estar vinculado a alteraciones del mediastino? Sí. ¿Y de los pulmones? Sí. De todo esto. Pero hay que filtrar, porque somos cazadores de cebras, no estamos suponiendo ahí todo al azar. Tenemos que conectar los puntos de la historia para saber si de verdad vamos por esta ruta o si elegimos otra. Germán nos pregunta, ¿cómo no caer en el sesgo de que el vago produce todo? Porque muchos hacen una correlación lineal. Claro, Germán. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos más claro? Es que no hay una única estructura que está generando un cambio. Que no hay una estructura que está generando el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con la estructura. Nosotros trabajamos con vías y mecanismos. Y sabemos que hay vías y mecanismos que son mecanismos, vías vagales, mecanismos en los cuales el vago sí está implicado, pero sabemos también que hay otros que no tienen nada que ver con el vago, aunque el vago esté implicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, Germán? Probamos. Nosotros probamos. Y sabemos que si hay un problema de músculo en la periferia y hay una alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿qué tenemos que hacer? Pues corregir el tema muscular con músculos y corregir el tema vagal con estimulación de mecanismos y vías. Sabemos que si hay cambios en la estructura, en la forma de la ATM, esto puede generar molestias locales. Sí, si necesita corrección, pues vamos a trabajar la corrección. Pero el vago también puede estar asociado a esto. Puede. ¿Voy a tratar el vago para corregir un tema de boca? No, voy a tratar el vago para permitir que se regule el tema de boca. Voy a tratar al vago para permitir que se regule al sistema cardíaco. Pero sabemos que el vago no es en sí mismo la solución final. El vago es una de las vías que vamos a utilizar para regular el circuito que conocemos, ¿no? El circuito que va al núcleo del tracto solitario, red autonómica central y modulación de la respuesta descendente. Entonces, Germán, cuando uno te pregunte, ¿el vago probablemente está implicado? Si es crónico, ¿qué respondemos? Probablemente sí. Entonces tengo que trabajar el vago para que esto todo esté bien. Tienes que trabajar el vago también, porque el autónomo no genera el problema, pero el autónomo fija el problema, ¿no? El autónomo fija la disfunción, no genera, pero fija la disfunción. Si no regulamos la actividad autonómica, no somos capaces de arreglar esto. Fijaros lo que estamos diciendo, patología isquémica del sistema cardiovascular. Si no regulamos la actividad vagal del sistema cardiovascular, no funciona. Pero claro, si no regulamos la resistencia vascular periférica, si no modulamos la actividad adrenal, si no regulamos... Hemos vuelto. Acaban de entrar todas las fotos aquí a la vez. Entonces, por ahora ya no nos importan más las fotos. Les pongo aquí solo para que sepáis que no soy un mentiroso. Están todas las fotos aquí. Mira, están todas las fotos ahí, que no habían entrado antes, ahora entraron todas las fotos. ¡Qué fenómenos! Mira, incidencia de dolor craneofacial de origen cardíaco. Bueno, mira, ¿veis? Solo para enseñarles que no soy un mentiroso. La conexión trigémino-vagal en humanos. Rapidito. Hay otro. La frecuencia de dolores craneofaciales en pacientes con patología isquémica del miocardio. Las zonas más afectadas, tiroides, laringe, epiglotes, pulmones, mediastino, aorta, esófago, pericardio y nada del sistema gastrointestinal. ¿Ves? Me acaban de entrar todas las fotos a la vez. Increíble. Y luego ahí las zonas, María, todas las zonas que acabamos de decir, ¿no? La garganta, el cuello, la mandíbula, todo esto. Es que es raro. Te quiero muchísimo, iPhone, te quiero muchísimo. Y ahí toda la parte de la inervación vagal, de la parte superior del cuello, tráquea y todo, pues les pongo ahí para enseñarles que al final no era mentira. Entonces tenemos que aislar todo esto. Germán, espero haber contestado
tu pregunta, ¿ok? Pero sí que uno que no sea un cazador de cebras, cuando aprenda una cosa nueva va a vincular todo al vago. Y ya sabemos que modular al vago sin modular todos los otros elementos que ofrecen al vago una buena condición de estimulación no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el sistema autónomo responde, el sistema autónomo no pregunta. Entonces, si queremos cambiar la respuesta, tenemos que cambiar la pregunta. Fenómenos. Luego subo todos los papers a Telegram para que puedan disfrutar de los papers. Espero haber aportado algo en el tema trigémino vagal, saliendo un poco de lo que es más obvio del sistema gastrointestinal, pero me pareció interesante todo este tema de referencia de dolor orofacial vinculado al vago cardíaco, al vago superior. ¿Vale? Os dejo un súper abrazo. Mañana subo el directo a YouTube. Descansad mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo, chatos.